Apenas se habían transcurrido unos días desde que Yeshua había sido recogido en los cielos, cuando el Ruach HaKodesh descendió sobre 120 de sus más allegados discípulos. Atraídos por el estruendo que esto produjo, se juntaron alrededor una multitud de judíos y de prosélitos de las más variadas nacionalidades, los cuales habían subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de las semanas. Y entonces se produjo un gran milagro, pues aunque los apóstoles se dirigieron a ellos en arameo, cada uno de los presentes los escuchaba hablar en su propia lengua materna. Entonces Simón Pedro se dirigió a la audiencia diciendo: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Hechos más, 2, 17 y 18. ¿Cómo podemos interpretar estas palabras en nuestro actual contexto histórico? ¿Cuándo regresará de nuevo la profecía? ¿Quiénes serán los voceros de Dios cuando esto suceda? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Ben-Aor, y en el shiur de hoy reflexionaremos con la ayuda del cielo sobre la naturaleza del mensaje profético. Y para estos días postreros que anunciará del profeta Joel. Y para ello comenzaremos analizando los maravillosos remadzim, las insinuaciones que nos brinda nuestra cita. No puede pasarnos desapercibido el gran paralelismo que guarda esta manifestación espiritual con la experimentada por los antiguos profetas, pues el texto de los Hechos menciona de forma clara tres elementos que preceden a la revelación divina, siendo estos los siguientes: estruendo, ra'ash, viento recio, ruach hazak, lenguas como de fuego, leshonot ke'esh. Y esto iría muy en la línea con estos otros que fueron dichos en referencia a Elías en Primera de Reyes Melahim 19, 11 y 12. Según lo escrito: viento grande y fuerte, ruach gedolah begazak, terremoto ra'ash, fuego esh. Tanto en el texto de Primera de Reyes como en el de los Hechos, estos tres elementos nos describen las tres cáscaras o clipot impuras, las shelos clipot hatemeot, que precedían la revelación de Dios en los antiguos profetas, y que a manera de guardianes cierran el acceso a la profecía a cualquiera que no sea digno de recibirla. En nuestro relato de los Hechos vemos cómo, tras ellas, los discípulos acceden al estado profético, descrito aquí con las palabras, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, pues citado en el mismo libro en el 2.4. Si desea usted ampliar información sobre este tema, le recomendamos nuestro curso 8 secretos del Nuevo Pacto, shiur número 8, cuyo enlace le dejamos en la descripción. Nos llama la atención que la primera de las tres clipot, el estruendo, ra'ash, fuese también percibido por la gente que se hallaba en los contornos, como se declara. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pues vuelto a citar los Hechos en el 2.6. ¿Y de dónde deducimos que aquella multitud fue, por así decirlo, contagiada, alcanzando también un cierto nivel de Ruach HaKodesh? En que no todos accedieron a este grado, como versa, mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Situación que tampoco es nueva en los relatos bíblicos, como está escrito. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Hemos citado 1 Samuel 19:20. Y asentadas estas nociones, repasemos más detenidamente las palabras que Simón Pedro dirigió a la audiencia. Pues no se trató de un simple discurso, sino de un mensaje dicho con Ruach HaKodesh. Lo primero que llama la atención es cómo interpreta a manera de targum, ¿no?, de paráfrasis, lo dicho siglos antes por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Y en los postreros días, lo que en hebreo sería Behaya de Aharit Ayamin, antes de entrar en nuestro análisis, comparémoslo con las palabras del profeta Joel de forma textual. Y acontecerá después de esto que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Citado Joel 2:28, donde vemos como si don Pedro interpreta el cumplimiento de esta profecía como una señal del fin de los días. Repasemos esto más detenidamente, comenzando por el primer verbo que aparece en la frase, y acontecerá, ve allá. Aquí lo vemos ilustrado en nuestro gráfico. Y apreciamos cómo este tiempo verbal del verbo ser es el mismo nombre del Eterno con sus letras permutadas, anunciándonos que lo que será referido a continuación constituye una revelación de divinidad. Y sigue diciendo, después de esto, en hebreo, Ahare Hem. ¿Después de qué acontecimiento vendrá la profecía sobre toda carne? El versículo anterior, en el texto, nos declaraba lo siguiente. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el eterno vuestro Dios y no hay otro. Os vuelvo a citar en Joel 2:27. Y conoceréis vidatem. Esto es, experimentando da'at, un conocimiento íntimo de la citada revelación de divinidad, como una experiencia de extrema cercanía con Dios, la cual ha tenido lugar después de esto, es decir, después de la muerte y resurrección del Mesías, como hecho que consuma los tiempos, según se infiere también del valor numérico del vocablo gem, esto. Aquí lo vemos, su valor numérico, la Jaf vale 20, la Nun vale 50, total 70. Y este adverbio de modo, que traducimos como así, de este modo, totalmente, y que en presencia de un verbo copulativo, como es aquí el caso, nos aporta conceptos de suceder de esta manera. Pues en la Biblia, el número 7 siempre nos indica algo completo, y aún más si se trata del 70, que es el 7 llevado a su máxima expresión. Y lo dicho a continuación por el profeta nos parece muy relevante, pues describe el regreso de la profecía como un hecho de alcance universal, pues este acontecerá sobre toda carne al kol basar, y no únicamente sobre Israel, a quien se dirige a continuación de forma específica mediante el uso del sufijo gem, vuestros. Y aquí cabría preguntarse sobre una cuestión muy relevante. ¿De qué manera tendrá lugar el citado regreso de la profecía? Y esta no es una pregunta fácil de contestar, pues no estamos hablando de un grado de profecía como la citada por el apóstol Pablo cuando dijo, procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis, 1 Corintios 14:1, lo que no alude en absoluto al nivel que ostentaría Isaías o Ezequiel o incluso el propio Pablo, sino a un grado muy inferior de Ruach HaKodesh, por así decirlo, dado para consumo interno de las comunidades de creyentes, como versa. Para el que profetiza, pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, para exhortación y consolación. Hemos vuelto a citar 1 Corintios 14:3. Querido Javer, si piensa que los antiguos profetas escuchaban la voz divina así sin más, debo aclararle que esto no era así, pues ellos llegaban hasta la verdadera profecía tras un arduo proceso meditativo, y solo después de atravesar las 3 citadas clipot, las cuales venían a turbar y confundir su mente. Además, ningún profeta se formaba a sí mismo, sino que era instruido por otro profeta, denominándose los alumnos, los hijos de los profetas. Sobre esto puede leer, entre otro, en Segunda de Reyes Melahim 6. Por ejemplo, Samuel aprendió sus técnicas del sumo sacerdote Elí, enseñándoselas a su vez a Natán. Eliseo las aprendió de Elías y así un largo etcétera. Y aquí casi llegamos a un callejón sin salida, pues estas técnicas se perdieron hace ya muchos siglos, y esto por varias razones. La primera y principal es la desaparición del arca sagrada, la cual era la fuente primaria de la profecía, según lo escrito, y desde allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Éxodo Shemot 25,
22. La segunda es la imposibilidad de disponer de las cenizas de la vaquilla roja, según es referido, ¿no?, en Números Bemidbar 19. Único procedimiento por el cual el individuo, ya fuese judío o extranjero, podía purificarse de la impureza de muerto, circunstancia imprescindible para alcanzar la verdadera profecía. ¿Y qué podemos hacer ante estas dos ineludibles salvedades? ¿Es el regreso de la profecía un sueño irrealizable? Acudamos a las enseñanzas del Zohar en busca de respuestas. Como fue dicho, muchos serán limpiados y emblanquecidos, Yitlavenu, y purificados. Los impíos, Reshaín, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, Mashkilim, entenderán, Yavino. Citado Daniel 12:10. Con su obra, que es el libro del Zohar, del esplendor de la madre de arriba denominada arrepentimiento, ellos no necesitan ser probados, y como en el futuro Israel saboreará el árbol de la vida, que es el libro del Zohar, abandonará el exilio con misericordia. Citado en Zohar 3, 124b. A tenor de esta enseñanza, no será la Torá revelada la que saque a Israel del exilio, sino la Torá que ahora se halla oculta en el nivel de Sot, en el nivel de secreto, que es un grado afín a la profecía, y que fue enunciada a través del libro del Zohar. Daniel profetizó que en los tiempos finales habría dos clases de individuos, los entendidos, Habashkilim, y los malvados, Reshaim. Y esto es difícil de entender, pues no dice los entendidos y los ignorantes, ni los juntos y los impíos. ¿Acaso lo opuesto a entendido es malvado? En los tiempos finales, la respuesta a esta pregunta es necesariamente afirmativa, pues aquellos que escudriñan los sentidos más profundos de la Torá se encuentran ligados al Et Hayim, al árbol de la vida, y no al árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual opera en el contexto de amargura de esas preguntas y respuestas que en muchas ocasiones no tienen solución. Hemos parafraseado, ¿no?, la misma cita anterior del Zohar a continuación. Y estos entendidos entenderán Yavinu, pues su conocimiento les vendrá revelado desde el altísimo nivel de Diná entendimiento, que es la madre de arriba, la Ima de Leela. En realidad, una realidad que nos retrotrae a aspectos de la propia creación, según lo escrito. ¿Cuáles son estas 10 expresiones con las que se creó el mundo? Son las introducidas por las palabras «y dijo Dios» en el Génesis. Sin embargo, hay solo 9 de estas expresiones. En el principio, también se considera una expresión. Hemos citado Megilá 21. Esto es, las 10 declaraciones creativas, las Asara Ma'amarot. De estas 10 declaraciones creativas, 9 son explícitas, introducidas bajo el epígrafe «y dijo Dios, Vayomer Elohim». Y esto se corresponde con la Torá revelada. Pero una de estas 10 expresiones es oculta y se encuentra en la expresión «en el principio», Bereshit, y se corresponde con el Sod, con los aspectos no revelados de la Torá. Y como se dijo, esta es una Torá del grado de Biná entendimiento, que es la fuente del arrepentimiento superior, de la Teshuvah y la Ha, un arrepentimiento hecho por amor. Y los que lleguen a este punto ya no necesitarán ser probados con el sufrimiento de los talones del Mesías, ¿no?, de Ikbata de Meshija, y los dolores de parto que precederán su regreso, conforme a lo escrito. Tiempos de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías Yermeyá 37. Pues estos, los que se apeguen a esta Teshuvah y la a esta Teshuvah superior, podrán abandonar el exilio con misericordia, librándose así del juicio del fin de los días. Y a estas alturas de nuestra reflexión, comenzamos a tener respuestas a las cuestiones antes planteadas. El regreso de la profecía estará íntimamente ligado al estudio de los niveles más profundos de la Torá, muy especialmente con las enseñanzas provenientes del Zohar. Al igual que ocurrió con los apóstoles en el aposento alto, el nivel profético al que se accederá será del grado de Biná entendimiento.
Esta circunstancia estará precedida por una teshuvá, por un arrepentimiento superior, hecho por amor y no por temor, siendo así limpiados, emblanquecidos y purificados. De alguna manera, estos entendidos serán preservados de los juicios del fin de los días, pues ellos se habrán apegado a la misericordia, siendo librados de la angustia que caracterizará ese tiempo. Así pues, no hará falta un arca sagrada para alcanzar la profecía, pues ésta era del grado de Malhut reino, y en esos días se profetizará de Binah entendimiento, un nivel más afín al monte Sinaí que ardía en fuego que al tabernáculo de reunión. Y no harán falta las cenizas de la vaquilla roja para purificarse, pues estos entendidos ya habrán sido limpiados y emblanquecidos y purificados. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿de qué manera podrán los creyentes en el Mesías adherirse a estas realidades? Ya que en un regreso de la profecía desde el grado de divino entendimiento, eso es algo que hoy por hoy está muy lejos de nuestro alcance. De alguna manera, Dios otorgará una biná yetera, una biná adicional, para que podamos acceder a un nivel similar al experimentado en el aposento alto, como se dijo. Y esto nos llevará a un arrepentimiento de tal magnitud que además de ser lavados, seremos también emblanquecidos, yitlavenu, en la sangre del Cordero, lo cual implicará un nivel muy superior de rectificación espiritual. Querido Javier, estos tiempos tan difíciles en los que vivimos nos plantean nuevos retos. Ahora, más que nunca, debemos salir del letargo de nuestra área de comodidad espiritual para esforzarnos y ser muy valientes en aras del reino de los cielos. Debemos dejar ya atrás la leche y exigir de nuestros maestros que nos den vianda, pues un estudio caché de los secretos de la Torá nos llevará a experimentar una nueva dimensión del Mesías, más allá de los rudimentos y de las frases doctrinales hechas, hallando nuevas realidades de luz y santidad que nos apegarán a Dios como nunca antes y comenzarán a rectificar nuestro kelí para ser hallados dignos de recibir la profecía, aquella que anunciaron los profetas para los tiempos finales. Sea esta la voluntad del Santo, bendito sea. Amén. Querido Javier, le volvemos a pedir que, por favor, apriete el botón unirme, pues haciéndolo estará ayudándonos en esta labor y permitiendo que estas enseñanzas puedan llegar a muchas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.